Mi esposa le dijo a su amante que yo era predecible y nunca la dejaría, pero creo que soy bastante impredecible en nuestro aniversario con los papeles de divorcio. No hay nada peor que descubrir lo que alguien realmente piensa de ti. Pasas toda tu vida creyendo que alguien te ama de verdad por lo que eres, solo para darte cuenta de que nada de eso era real. Duele como nada más. Perdón si esto suena muy pesimista, todavía estoy muy sensible con todo esto. Pero creo que comprenderás más por qué me siento así cuando te lo cuente. Yo, de 31 años, conocí a mi esposa Cassie, de 30 también, hace 10 años, cuando ambos estábamos en la universidad. Éramos polos opuestos, en cierto modo. Yo era callado y reservado, siempre en mi dormitorio estudiando y leyendo. Ella era una mujer muy sociable que necesitaba interactuar con todos. Su personalidad la podría definir como esas que atrae la atención, así que no le costaba hacer amigos y le encantaba salir y divertirse, ya sabes, ese tipo de persona. Sus redes sociales estaban llenas de cócteles, fotos grupales y selfies en restaurantes. Nuestra relación no debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. Tuvimos los altibajos habituales, algunos desacuerdos y peleas, pero nada fuera de lo común para una pareja. Realmente sentí que íbamos a llegar lejos. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Yo conseguí un trabajo decente y ella se tomó un tiempo para decidir cómo quería seguir con su carrera. No me importó, en ese momento ganaba bien. Ella había estudiado educación en la universidad y decidió que no le gustaban sus perspectivas laborales, así que la apoyé mientras descubría qué hacer con esas nuevas habilidades. Al principio, se sentía como un esfuerzo en equipo. Hablaba de querer iniciar un negocio o regresar a la escuela, y yo le creía. Además, de eso se trata el matrimonio, apoyarse mutuamente y respaldar los planes del otro. Bueno, pasaron unos años y nada cambió. Todavía no había encontrado nada ni tampoco lo había intentado demasiado, solo saltando de idea en idea sin resultados concretos, para luego abandonarla. Mientras tanto, yo trabajaba duro, algo a lo que estaba acostumbrado gracias a la educación de mis padres. Por lo que mi trabajo cubría los gastos de la casa y de ambos. Hablé con ella de esto a menudo, diciéndole que necesitaba concentrarse, encontrar su plan y ejecutarlo. Siempre me aseguraba que estaba a punto de descubrirlo, pero mirando atrás, me doy cuenta de que solo estaba ganando tiempo. Algunos podrían pensar que yo la estaba consintiendo, pero realmente era un tema delicado en nuestra casa. Peleábamos a menudo, y me frustraba su falta de dirección. Parecía empezar algo y luego abandonarlo después de unos meses porque no se sentía bien. Por eso fui un poco escéptico cuando me dijo que quería empezar a estudiar Derecho. Ella pudo notar que no estaba convencido, lo cual creo que es normal dado su historial, pero me aseguró que hablaba en serio. Resultó que había aplicado y la habían aceptado. Incluso me mostró una carta de aceptación. Todo lo que necesitaba de mí era que pagara la matrícula, y sería una estudiante de Derecho. Estaba tan emocionado de que finalmente estuviera tomando una decisión que acepté de inmediato. Por otro lado, era una buena carrera para perseguir. En ese momento, me dijo que el semestre comenzaría en unos 3 meses. Traté de mantenerme al tanto, preguntándole si tenía todo lo que necesitaba. Realmente quería que tuviera éxito en la facultad de Derecho, no quería que tuviera la oportunidad de echarse atrás otra vez. Me dijo que estaba ansiosa por empezar, y le creí completamente. No fue hasta que supuestamente comenzó el semestre que noté un comportamiento extraño. Salía bastante a menudo, pero nunca parecía tan ocupada como hubiera esperado de una estudiante de Derecho. No he estudiado Derecho, pero creo que debe ser igual o más difícil de lo que yo estudié. Tampoco la veía leyendo. Cuando le preguntaba sobre sus clases, decía que todo iba bien y que no estudiaba porque todavía estaban con temas introductorios. Eso me pareció razonable y lo creí. El problema fue que realmente salía casi a diario. No tenía ninguna razón real para sospechar que me estaba mintiendo. Si le preguntaba sobre sus clases o su día, siempre tenía una historia preparada. Había compañeros, profesores, y toda una narrativa que era consistente y creíble. Ya sabes cómo tu pareja te cuenta sobre su día y sus compañeros, y empiezas a sentir que conoces a esas personas. Así era para mí con sus compañeros de clase, entre comillas. El único problema era que ninguna de esas personas existía. Me di cuenta de eso cuando empezó a ser descuidada. Comenzó a llegar tarde a casa, diciéndome que tenía un grupo de estudio que se reunía por las noches. Una vez más, eso parecía legítimo. Eso fue hasta que una noche llegó tarde, obviamente algo pasada de copas. Me dio la misma historia del grupo de estudio y dijo que luego habían ido a tomar algo. Esta vez no me lo creí. Nunca había llegado a casa tan tarde ni tan borracha. Me puse un poco confrontativo y le pregunté dónde estaban sus libros de texto. Al principio tartamudeó y luego me dijo que los había dejado atrás, que una amiga los había recogido por ella. Sabía en mis entrañas que me estaba mintiendo en la cara. Así que le pedí que me mostrara algunas fotos que había tomado con sus amigas esa noche. Incluso con lo borracha que estaba, se veía sorprendida. Tartamudeó al decirme que no había tomado ninguna foto. En ese momento,
Estuve completamente seguro de que estaba mintiendo. Cada vez que salíamos juntos, tomaba docenas de fotos. Siempre necesitaba sacar fotos de ella misma, de nosotros juntos y de su comida. No había manera de que saliera con amigas y no tomara ni una sola foto. Dejé claro mi incredulidad y le pregunté si realmente había salido con amigas. Afirmó que sí y comenzó a enumerar con quién había salido. Eran los mismos nombres que ya había mencionado antes. Estaba tan indignada y llorosa que, de hecho, comencé a creerle y a sentirme mal. Tuvimos una pequeña discusión al respecto, y me retiré. Realmente estaba muy borracha, y después de 1 hora o 2, cayó profundamente dormida. Ahí fue cuando hice mi jugada. Cuando bebía, era una dormilona muy profunda. Una vez que estaba dormida, sabía que no se despertaría por nada que no fuera una invasión extraterrestre. Así que revisé su teléfono y miré sus fotos. Como esperaba, no había fotos de esa noche. Eso me pareció muy extraño. Había bebido esa noche, y al menos habría tomado fotos del cóctel que pidió. Me senté ahí con su teléfono, tratando de encontrar una manera de desentrañar dónde había estado esa noche. Entonces recordé a sus amigas. Los 3 nombres que mencionaba a menudo eran Sara, Amy y Jenna. Revisé sus contactos buscando esos nombres, y no había nada. Segunda bandera roja. En este punto, estaba seguro de que nada era lo que parecía. Esas personas no existían, y comencé a dudar que siquiera fuera estudiante. Entré a sus correos electrónicos y busqué correspondencia con la universidad. Esperaba ver correos de la universidad confirmando cosas como admisión, pago y registro de cursos. Solo encontré 3 correos, el primero la felicitaba por su admisión, y los otros eran recordatorios de que debía realizar el pago de la matrícula antes del inicio del semestre. Después de eso, nada. Ni correos confirmando su pago ni felicitándola por completar los requisitos de admisión. Para ese entonces era obvio lo que estaba pasando, mi esposa me estaba mintiendo acerca de ser estudiante. No te aburriré con el resto, pero accedí al portal estudiantil de su universidad. No había evidencia de que hubiera iniciado sesión alguna vez. El enlace estaba en azul tanto en su teléfono como en su computadora portátil. Las secciones de nombre de usuario y contraseña no se completaban automáticamente con nada, y el sitio ni siquiera aparecía en el historial de su navegador. Estaba furioso. ¿Qué hacía durante el día? ¿Qué había hecho con el dinero que le di? Después de sentarme allí furioso durante unos minutos, pensé que debía investigar más. Todavía había preguntas sin respuesta, y pensaba llegar al fondo del asunto mientras ella estaba dormida. Entonces comencé a revisar sus mensajes directos en las redes sociales. No fue una sorpresa, no había mensajes con compañeros de clase, ni grupos de estudio, ni profesores. Solo mensajes con personas que no conocía. Revisé la mayoría de ellos, y eran cosas bastante aburridas hasta que llegué a Mark. Mark era diferente. Sus mensajes se remontaban a meses atrás. Comenzaron siendo coqueteos livianos al principio, por así llamarlo, pero rápidamente se volvieron mucho más subidos de tono, y antes de mucho tiempo, empezaron a intercambiar fotos. Después de eso, había mensajes estableciendo horarios para encontrarse. No necesitaba un calendario para darme cuenta de que se veían cuando ella se suponía que estaba en clase. Había más. Se hizo bastante obvio a dónde había ido el dinero, lo había estado gastando en visitas a hoteles y cenas con este tipo. Aquí estaba yo, pensando que estaba invirtiendo en su futuro, y ella estaba gastando mi dinero a mis espaldas para acostarse con algún desconocido. Bueno, quizás ella sí está invirtiendo en su futuro, pero un futuro que no iba a ser muy rentable. Tuve que contenerme para no despertarla y sacudirla en ese momento. No podía creerlo. Sentía como si estuviera sentado al lado de una completa desconocida. La incredulidad que sentía era como si alguien me hubiera dicho que mi perro les habló. Era imposible, pero las pruebas estaban allí. Mi esposa no era quien yo creía que era. No podía dejar de deslizarme por sus mensajes, aunque habría preferido arrastrarme por vidrios rotos antes que seguir leyendo esa basura. Pero no tenía otra opción, necesitaba estar informado. Ya había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. A veces desearía haber dejado de leer justo ahí. En algún momento, comenzaron a hablar de mí. Había muchas quejas sobre el tipo de esposo que era. Ella dijo que siempre estaba ocupado con el trabajo y demasiado ocupado para llevarla a clubes y fiestas, sin importar que yo fuera el único que proveía para el hogar y que la llevaba a múltiples citas al mes. Aparentemente, eso no significaba nada si no podía salir tan a menudo como quisiera. Verla quejarse de mí con otro tipo me enfureció, pero se puso peor. Mark le preguntó si le preocupaba que yo descubriera lo que hacían. Ella respondió con una risa y dijo que yo era demasiado débil para dejarla, incluso si lo supiera. Dijo que yo era seguro y predecible, y creía que simplemente me lamentaría y la perdonaría, que era demasiado cobarde para dejarla. Sabía que ella me había subestimado porque, en ese mismo momento, consideré nuestra relación terminada. Quería despertarla y gritarle, pero era inútil. Con lo borracha que estaba, no sacaría nada útil de ella. Decidí esperar hasta la mañana para lanzarle todo lo que había descubierto.
Dormí en el sofá esa noche. Durante la noche, me calmé un poco. No llegué ni cerca de perdonarla, pero sentí que no era suficiente simplemente confrontarla. Quería hacer algo para destrozarla. Ella necesitaba sentirse tan miserable como yo me sentía en ese momento. Han pasado 2 días desde que descubrí sus mentiras, y he comenzado a preparar una pequeña sorpresa para nuestro aniversario. Es dentro de 2 semanas. Actualizaré esta publicación y les haré saber cómo va todo. Edición: muchos me preguntaron por qué me quedaré 2 semanas con ella cuando voy a terminar la relación. Primero, porque no tengo a dónde ir. Vivo en una ciudad donde no tengo muchos amigos y mis padres no viven aquí, así que no me queda más remedio que quedarme en esta casa porque no puedo dejar mi trabajo ahora. Y confrontarla ya solo hará más miserable mi vida. Prefiero tener todo listo con un abogado antes de destapar mi sorpresa. No quiero darle ningún indicio que descubrí las cosas, no quiero que tenga ninguna ventaja. Además, me dará tiempo para preparar algo, como un nuevo sitio para mudarme. Un hotel no es precisamente lo más barato para vivir. Actualización 1. La cena de aniversario fue un éxito total, para mí, al menos. No creo que ella la haya disfrutado, pero estoy seguro de que no la olvidará pronto. Fue difícil permanecer bajo el mismo techo con esa mujer durante 2 semanas más. Ni siquiera me molesté en fingir que todo estaba normal, y ella lo notó. Me preguntaba qué estaba mal, pero yo la despachaba con respuestas vagas. No tenía la energía para fingir ser amable con ella, y siendo honesto, disfrutaba verla inquietarse mientras intentaba averiguar qué me molestaba. Por suerte, no sabía qué era porque todo se había terminado. Seguramente pensaba que estaba enojado por alguna tontería. Mi mayor apuesta, que pensaba que era una crisis de la mediana edad o algo por el estilo, porque seguía sugiriendo unas vacaciones. Yo simplemente le decía que estaba ocupado con el trabajo. Mientras tanto, estaba ocupado planificando mi salida. Finalmente llegó nuestro aniversario después de lo que parecieron 2 años, y le dije que tenía algo especial planeado. Se animó con la idea de una cena elegante, y estaba especialmente feliz cuando le dije que había reservado una mesa en su restaurante favorito. Quería que todo fuera perfecto para la noche que había planeado. Ella se arregló mucho para la cena. Me preguntó cómo se veía, y le mentí diciendo que se veía genial. Ya no me importaba cómo se veía, no había un atuendo en este planeta que pudiera volverla hermosa para mí. Créeme, tuve que mentir de forma descarada, porque lucía como una pila de estiércol, sin importar el maquillaje o el vestido que llevara. La cena comenzó lo suficientemente normal. Pedimos comida y vino, hicimos un poco de charla trivial y tomamos unas cuantas fotos. Mejor dicho, ella tomó unas cuantas fotos. Parecía relajada, obviamente pensando que la tensión entre nosotros había desaparecido. Después de que sirvieron el postre, decidí que era hora de los negocios. Le entregué el sobre que había estado en el bolsillo de mi chaqueta toda la noche. Al principio, estaba emocionada, probablemente pensó que era un regalo o boletos para unas vacaciones. Parecía confundida cuando abrió el sobre y encontró una factura. Sabía que no la pagaría, no era legalmente vinculante ni nada. Solo quería enviar un mensaje, y juzgando por la expresión en su rostro, lo recibió alto y claro. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba el papel y empezaba a tratar de explicarse. Le expliqué que la factura era por el dinero que había recibido de mí para pagar su matrícula y que esperaba que me lo devolviera por completo. Intentó decirme que realmente había pagado la matrícula, pero la interrumpí y le dije que no cavara más hondo. Verla balbucear así me dio una pequeña satisfacción, no les voy a mentir. La gente comenzó a mirarnos, pero no me importó. Nunca volvería a ese restaurante, y me alegraba poder arruinarle este lugar a ella, al menos para mí ya está arruinado. Y apenas estaba comenzando. Luego, saqué un gran sobremanila de debajo de mi asiento. Intenté entregárselo, pero no se movió para tomarlo, así que simplemente lo arrojé sobre la mesa frente a ella. Lo abrió con las manos temblando, y todo su cuerpo se desplomó cuando vio lo que había dentro, los papeles del divorcio. Pasó de sollozar a suplicar. Extendió las manos a través de la mesa para tomar las mías y me rogó que lo reconsiderara. Dijo que me devolvería el dinero, que realmente iría a la universidad, que conseguiría un trabajo, cualquier cosa para evitar el divorcio. Le pregunté por qué estaba tan desesperada por quedarse cuando le había dicho a Mark que yo era aburrido y predecible. Le recordé que le había asegurado que yo nunca la dejaría. Las lágrimas se detuvieron cuando se dio cuenta de que sabía todo, y entendió que estaba en un lío mucho más grande de lo que pensaba. No me sorprendió cuando comenzó a tartamudear algunas excusas. Comenzó con las tonterías habituales, diciendo que no había pasado nada entre ellos, pero rápidamente cambió a «él no significa nada para mí», cuando se dio cuenta de que probablemente sabía la verdad. La saqué de su miseria y le dije que había leído todos sus mensajes y que los había enviado a mi abogado. Mencioné que quería meterlos todos en un tercer sobre, pero no pude encontrar un sobre lo suficientemente grueso para todo. No había terminado ahí. Le dije que me mudaría al día siguiente. Había reservado un motel para esa noche,
pero mañana me darían la llave de mi nuevo sitio, y recogería el resto de mis cosas al día siguiente. Había cancelado las tarjetas que estaban a mi nombre y dejado de depositar en la cuenta conjunta desde que descubrí su infidelidad. Estaba casi vacía, buena suerte para ella pagando el alquiler con lo poco que quedaba ahí. Ahora estaba haciendo un escándalo, pero no me importaba. Ya no era mi problema. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí un poco de paz. Sentí que estaba recuperando mi vida. Dejé algo de efectivo en la mesa para cubrir la propina del restaurante, pero ella debía pagar el resto, y le dije que disfrutara el resto de su noche. Cuando me iba, le dije a todos que nos estábamos divorciando, como si fuera una cena para pedir matrimonio, pero a la inversa, y les pedí a todos que aplaudieran. Solo un par de hombres que estaban cerca, y probablemente escucharon todo, aplaudieron tímidamente, pero cuando sus esposas o novias los golpearon con el codo, dejaron de hacerlo. Ciertamente, no se me permitirá regresar allí. Luego, la dejé ahí, todavía sollozando. Después de esa noche, la bloqueé de todos lados y dejé que mi abogado manejara toda comunicación con ella. No quería volver a tener nada que ver con ella. La única vez que nos vimos en persona después de eso fue durante los procedimientos de divorcio. Ella y Mark fueron las estrellas del espectáculo. Mi abogado no dudó en mencionar la infidelidad cada vez que ella intentaba pedir demasiado. También usamos su infidelidad financiera como argumento para evitar la pensión alimenticia. Sorprendentemente, funcionó. Mi abogado argumentó que había un caso de fraude, lo que la asustó lo suficiente como para aceptar renunciar a cualquier solicitud de pensión alimenticia. Después del divorcio, no me quedé cerca. Me mudé fuera de la ciudad y la dejé atrás. No mantuve contacto con ella, pero me enteré de ella por amigos. No pudo pagar el alquiler y tuvo que volver a vivir con sus padres. Ellos amenazaron con echarla si seguía viviendo de ellos, así que comenzó a buscar trabajos como maestra. No había tenido mucha suerte, y no me sorprendió, no es como si tuviera experiencia laboral. La vida después del divorcio nunca es fácil, pero me estaba yendo bastante bien sin contactar con ella. No necesitaba la negatividad de alguien que me veía como un cajero automático al que podía usar y mentir. Si alguna vez necesitaba hablar conmigo sobre algo, tenía que hacerlo a través de mi abogado. Él me dijo que ella le rogó más de una vez que le diera mi nuevo número. Naturalmente, nunca lo hizo. Aún así, me complació mucho saber lo desesperada que estaba. Sin embargo, de alguna manera logró obtener mi número. No sé quién se lo dio. Cometí el error de contestar un número desconocido y me sorprendió escuchar su irritable voz. Mi primer instinto fue colgar de inmediato, así que hice caso a mis instintos. Solo llegué a escuchar algo de que solo quería saludarme, pero no me importó demasiado. Nada de lo que me pudiera decir me puede importar en este momento. Y si piensas que iba a decirme que estaba embarazada, lo dudo mucho. Si consideró la última vez que lo hicimos, debería haber estado muy embarazada cuando tuvimos alguna reunión con nuestros abogados durante el divorcio. Ahora, soy mucho más cuidadoso al contestar números desconocidos y al dar mis datos a amigos y familiares. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo ciego que estaba ante las señales de alerta. Realmente hice todo lo posible para apoyar a mi esposa y empoderarla, pero ella me pagó mintiéndome y burlándose de mí a mis espaldas. Su traición dice más sobre ella que sobre mí, y me alegro de haberle demostrado que no era tan débil y sin carácter como pensaba. Lo único que lamento de no haber tenido una última conversación con ella, es no haberle preguntado si le parecía lo suficientemente impredecible ahora. Actualización 2. Escribo esta actualización porque tengo noticias de mi ex, Cassie. Ha pasado mucho tiempo, pero aquí va un breve resumen. Quizás recuerden que ella se había anotado en clases de derecho, pero no había asistido. Lo peor de todo es que usó mi dinero para verse con su amante a mis espaldas. Cuando lo descubrí, me divorcié de ella y ella quería regresar. El problema es que, si te admiten en la universidad y dices que irás, pero no asistes a clase, de igual forma debes pagar la matrícula. Nadie le avisó a Cassie, o quizá esperaba que yo pagara por ella con el tiempo. Las buenas noticias son que no estaba a mi nombre, y la deuda es completamente suya. Suerte intentando pagar una escuela de derecho con un salario de maestra. Recuerdo hablar con alguien en los comentarios sobre lo que ella hizo, y me pareció de lo más maquiavélico de su parte. Necesitaba que yo creyera la historia de que estudiaría derecho y sería una mejor persona, aunque solo fue una mejor persona en la cama para otro hombre. Necesitaba convencerme, y probablemente, luego de unos meses, iba a decir que no era lo suyo y yo tendría que pagar lo que adeudaba. Es decir, todos los meses que supuestamente había asistido y no lo hizo. Así que no puedo estar más contento de haber descubierto todo esto a tiempo, porque no hubiera querido pagar esa deuda y luego descubrir que me engañaba. Creo que logré salir del edificio antes de que estallara la bomba. No puedo decir lo mismo de Cassie. Sé que ya se ha dado de baja de la universidad, pero no es como si la universidad no quisiera cobrar esa deuda. Y para los que dijeron que de todas formas perdí mucho dinero porque igual pagué por esos meses, la realidad es que no. El divorcio, gracias a su infidelidad, fue bastante favorable.
Más de lo que hubiera sido si hubiera sido un divorcio por decisión mutua. Así que, si bien no he recuperado todo con esa diferencia, tampoco me ha ido tan mal. Y la deuda, que solo puedo estimar, debe ser bastante dolorosa para ella ahora. Ahora entiendo su desesperación por regresar conmigo, o más bien a mi cuenta bancaria. En otras noticias más interesantes para mí, ya que no quiero hablar solo de mi ex, he estado saliendo con alguien. Y sí, tiene su propio trabajo y no planea dejarlo. Ella ya encontró su carrera, y le gusta demasiado como para abandonarla por un hombre. Esa es una buena señal. Nada de, me estoy descubriendo, o creo que esto no es para mí. Aún así, me estoy tomando esto con calma. No quiero saltar a otra relación de la noche a la mañana. Quiero ir con calma y ver cómo se desarrolla. Ella lo sabe, porque hemos hablado de nuestras últimas relaciones, y piensa que es lo mejor para ambos. Ya que ella también tuvo una mala relación con su ex, quien la engañó y la usó. No sé por qué, pero creo que su ex sería perfecto para alguien que conozco, se llevarían muy bien. Pero eso es todo para ustedes. Espero que estén disfrutando mucho de este nuevo año y hayan tenido unas felices fiestas. Yo viajé a casa para pasarlas en familia, y regresé hace un día para comenzar el año y volver al trabajo.